Hola Juan Carlos, buenos días. Hola Blanca, ¿cómo estás? Un saludo fuerte hasta México. Igualmente hasta Lima, Perú, encantada de poder hacer este proyecto juntos. Es un privilegio, Juan Carlos, para mí aportar a la expansión de las constelaciones familiares. Es por ello que esta mañana tú y yo hemos estado reunidos gracias a la invitación de la maestra Brigitte Champetier de RIPS. Y bueno, colaborar con lo que tú y yo y muchas personas que se sumen puedan tener testimonios, tomas de conciencia de lo que ha beneficiado a ellos, a sus familias, para esta hermosa expansión que ahorita es en todo el mundo. Así es un privilegio, como tú dices, poder tener esta oportunidad de contribuir también a una filosofía de vida que nos ha podido dar tanto y que con estos espacios de conversación, de compartir experiencias de expansión, vamos a poder también llegar a mucha gente, ¿no? A mucha gente que a veces tiene consultas y también tiene incertidumbre acerca de lo que es las constelaciones familiares, ¿no? Un fenómeno que está completamente en expansión diaria y que aporta tanto a la vida de las personas. Sí, por ejemplo, Juan Carlos, mencionar en este primer tema el curso tan valioso y que la maestra Brigitte tuvo el tino de que para la formación a especialista en nuevas constelaciones sea obligatorio. Empezar a constelar es un curso que necesita saberse si lo hacemos al inicio, cuánto hemos eh, ignorado sobre las constelaciones y que necesitamos un camino para poder ir formándonos y saber de esta filosofía. Igual que si lo hacemos al final, sabremos cuánto hemos tomado a la filosofía a los clientes, ya que una constelación que yo haga depende mucho del adulto que he logrado, ni siquiera de lo que he tomado, sino cómo me entrego a vivir la filosofía de las constelaciones. Totalmente cierto, ¿no? Para los que nos están viendo también, sabemos que el Instituto de Constelaciones Familiares de Brigitte Champetier tiene dentro de sus programas la formación especialista en constelaciones. Esta es una formación que requiere horas de trabajo, horas de estudio, y dentro de los cursos obligatorios a tener para culminar la formación está este grandioso curso llamado Empezar a Constelar, ¿no? Como tú has mencionado, es muy simpático también a veces tener la experiencia y llevarlo varias veces durante nuestro propio camino de evolución personal, y esto nos da unas tomas de conciencia riquísimas para también ver cómo nosotros estamos evolucionando continuamente y cómo nuestro camino también en la filosofía de las constelaciones va dando otros matices hacia nuestra vida, hacia nuestro adulto y finalmente mostrando la responsabilidad que significa ser constelador familiar. Sí, Juan Carlos, ahora que mencionas esto, que de llevarlo una y otra vez, un curso nunca es vivido de la misma manera. Siempre vamos a tener otra edad, otro tiempo, y es necesario comprender que tengo que ir evolucionando con lo que yo voy tomando. Necesariamente, quizá al inicio sirvió para mi crecimiento y después veo esta expansión. Por ejemplo, tú que sigues a la maestra a algunos países, yo también he tenido ese privilegio, poder ver diferentes culturas. Eso enriquece muchísimo la mirada hacia el cliente porque podemos diversificar entre tomar conciencia, cómo tomas tú esta filosofía, cómo la tomo yo, y tener una humildad inmensa en relación a tu constelar adulto, a mi constelar adulto y al cliente que toma también. Tener el tiempo, dice Maestro Bergelinger,
esto no tiene prisa. ¿Sí? Esto no quiere adelantar ni retrasar nada. Entonces, tener esa comprensión y también otra experiencia que nos da el visitar algunas culturas en otros países es el mestizaje que permitimos, poder relacionarnos y comprender que la expansión no va a venir de la manera que nosotros queramos, sino de la manera que ese campo fenomenológico que son las constelaciones familiares crezca con esa apertura que solo algo más grande nos puede facilitar, otorgar, regalar, de tal manera que cuando hacemos la primer constelación, casi siempre vamos a tener un gran regalo, mientras que las posteriores necesitan nuestra conciencia, ¿sí? Que nosotros nos entreguemos a lo que la constelación, el ejercicio sistémico nos esté pidiendo. Totalmente cierto, y además nos da una apertura para formación en sistémica también, porque muchas veces lo que se ve es el producto final, que es la constelación, la técnica, pero para llegar a este curso es importante tener un bagaje de aprendizaje en lo que es sistémica, ¿no? Una base sistémica fuerte, cohesionada para que nosotros desde el labor de constelador podamos tener también congruencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Es como que un camino va avanzando y si bien hay una técnica que es la que se demuestra, dentro y en el intervalo de mucho tiempo ha habido un camino de introspección, de purificación, de mucha conciencia que finalmente nos ayuda a poder saber que si bien es una responsabilidad ser constelador y que estamos honrando en este momento el destino del cliente, hay que tener mucho respeto en tal vez no ir desde el ego, en no querer transgredir, en no querer ir más allá, en no querer revelar temas que muchas veces el campo nos va mostrando y que finalmente sabemos que hay atrás de esa persona un sistema familiar, ¿no? Y que nosotros como consteladores nos ponemos finalmente al servicio de ese sistema familiar y que esa persona tiene un sistema y que ese sistema también está conectado al mundo finalmente y el mundo del universo. Entonces, es una cadena, ¿no? Donde nosotros vemos cómo finalmente cada persona, cada sistema, cada acción se conecta y está al servicio del destino colectivo y nos da una mirada de mucha aceptación, de mucho amor finalmente a lo que está sucediendo pudiéndonos quitar algo que en el día a día se vive, que es el juicio, ¿no? No sé qué te Sí. parece. Ahora que mencionas esto, me viene el respeto del que tanto habló el maestro Bergelinger, el que nos replica también la maestra Brigitte. Respetar al cliente siempre va a dar la posibilidad de que sea él el que lleve la sanación a su sistema familiar y no ser el propio constelador el que decida qué es lo que le hace bien o qué es lo que debe dejar. Esta apertura yo creo que se logra solamente cultivando nuestra manera de la mirada sistémica, porque podemos pensar que ya hemos llegado, que tenemos suficientes horas, que ya las personas nuevas nos aportarían tanto. Y a veces, Juan Carlos, es justamente cuando haces un ejercicio sistémico con alguien que recién va llegando y pareciera que te muestra cómo tú llegaste, cómo quizá te ves en ese cliente hasta un poco menor, como tú llegaste, menor en el sentido de que comprendías menos. Esto hemos dado muchísimas personas un cambio de resonancia que quien va sumándose sistémica hace unas constelaciones bastante competentes, dice la maestra Brigitte, al elegir constelador
identifica bien que sea un buen constelador para que entonces puedas tener el resultado que tú quieres lograr. El resultado es la eficacia, la conexión que el constelador pueda tener y lo puedo ver yo tratándome, aunque sea avanzado, y ese tratamiento, al menos que yo he dado, Juan Carlos, y que me es de mucha utilidad, es continuar llevando cursos para no terminar de seguir aprendiendo, porque este campo evolutivo es inmenso y es de una gran riqueza y de una gran expansión. Es por eso que creamos este grupo en el que vamos a sumarnos seguramente muchos para poder comprender no mi punto de vista, sino eso que la maestra Brigitte ve y que necesita que muchos veamos, y que es ver a todos, ¿sí? Y verlos con lo que aportan. Y también respetuosamente, ella tiene diseñado un curso también, que es la capacidad consteladora, que ya nos tocará hablar de él, donde a veces la capacidad consteladora no va a estar en nosotros, porque nuestros ancestros no lo permiten, no lo necesitan. Somos convocados por ellos para sanar, de tal manera que los clientes que yo tengo, los que tú tienes, convocan con nuestros ancestros para nosotros expandir el campo. A veces yo pienso, que si está la maestra Brigitte, bueno, yo estoy en concordancia con las fuerzas del amor, con ese campo. Así debemos hacerlo en cada curso, porque es algo más grande quien está ahí dirigiéndonos. Ese respeto es que hago. No me imagino que estoy sola, me imagino que estoy con esa fuerza, me imagino que estoy primero con mis padres y luego veo al maestro Bergelinger y luego siento a la maestra Brigitte, y mis constelaciones las acepto exactamente como me están siendo mostradas. Eso para mí es una riqueza inmensa y que es profundo para compartirlo. Totalmente, y me ha resonado mucho lo que has comentado, ¿no? Cada vez que seguimos yendo a cursos, porque yo considero que somos aprendices eternos, porque la filosofía está en continuo cambio y evolución. No podemos decir que ya sabemos un tema y eso es suficiente, porque cada taller que vamos avanzando, vemos también cómo diferentes aspectos que se van mostrando en una constelación o de repente diferentes conceptos van alimentándose, van variando, van incrementando en conocimiento, y esto es de un crecimiento espectacular, ¿no? Una de las cosas también que más me agrada de la maestra Brigitte es que si bien ella tiene pues ahora el método Brigitte Champetier, ella está completamente abierta a lo que el campo muestre, ¿no? Y de repente conceptos que un año iban por un lado, poco a poco van cambiando, y ella es muy humilde en poder compartirnos esto, ¿no? Y en decir, bueno, sí, al inicio de repente la fuerza sanadora, por ejemplo, me mostraba por aquí, luego por allá, y ahora se ha convertido en esto. Y es riquísimo poder ver, y no solo ver, sino sentirlo en las demostraciones, en los ejercicios que hacemos, cómo se va encontrando mayor resonancia también en diferentes temas. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, ahora poco que hemos estado tú y yo en México, es también el rol del constelador, que cada vez más, cuando la maestra Brigitte hace constelaciones, se ve que su rol empieza a dejar de ser, por así decirlo, protagónico, y ella simplemente está administrando o viendo todo lo que se va presentando en el campo, ¿no? Y que a veces con muy pocas frases, simplemente la energía va avanzando, y que con el asentimiento ahora que el cliente debe tener hacia el tema,
la solución está, ¿no? Y eso para mí da muchísimo sentido porque finalmente nosotros, cuando estamos pues entregados a a la técnica en ese momento, lo que se ve, la representación, estamos abiertos a todo y nada. Es decir, no tenemos un guión, sino que simplemente vemos lo que se va presentando y sobre eso es que empezamos a leer la información, por así decirlo, hacia el camino de la sanación. Pero todo parte del cliente, ¿no? Eso es una de las cosas que más me marcó en el último taller, cuando ella mencionó que, claro, cuando aparece fuerza sanadora y se pone entre constelador y cliente, el cliente ya tiene que estar también desde ese momento en asentimiento profundo hacia el tema que va a tratar. Sí, esto es muy profundo lo que dices. El maestro Bert Hellinger, yo creo que ya está pegada totalmente a lo que él imaginó de las constelaciones cuando decía, no quiero llevarlas, inclusive ni siquiera escribirlas, porque no quiero escribir sobre ellas, porque no son algo que haya sido terminado. O sea, no quiero que sea enseñado como un método rígido, sino que quiero que tenga la holgura de dejar que sea el campo el que aporte. Y cada vez que se enriquecen, por ejemplo, cuando la maestra Brigitte lo llama a nuevas constelaciones y que tiene esa apertura que menciona, y sí, la apertura creo que sea moral, con todo. A uno le gusta, lo iba introyectando porque la constelación misma lo pedía, de tal manera que no han sido las constelaciones ese método rígido que no es la finalidad de la filosofía, sino entregarnos a ver esa filosofía con respeto a la que se va agregando un poco más, por ejemplo, las fuerzas del amor. Y entonces veo que falta a ese sistema, falta un sí a algo que no les es agradable. Bueno, promover ese sí, inclusive verlo en esa mirada sanadora, en esa inclusión, en ese asentimiento que la maestra por su vuelta a México, pues podemos tomarlo de una manera tan humilde por la forma, conectarnos nosotros, esa es la obligación, conectarnos a ese campo, vivir esas fuerzas y las constelaciones, por supuesto que van a ir siendo diferentes, más ágiles, porque lo estás permitiendo, que no que es la necesidad de vivir el orden, de vivir el equilibrio entre el dar y el tomar. Y entonces este comentario mío termina con esto. ¿Qué transgresión tan grande debemos tener cuando llegamos a sistémica? Que, por ejemplo, el equilibrio entre el dar y el tomar esté tan lastimado y que sea ahí donde logremos tener la humildad de decir, no es que soy dirigida, mi terapia necesariamente ocupaba más pertenencia, más amor, más sí a la vida, ¿sí? Un sentimiento profundo a lo que no puedo cambiar como terapeuta y me entrego simplemente a lo que para el cliente es necesario. Eso me parece hermoso y también hermoso la inclusión de la mirada sanadora. Esa para mí, lograr saber que el maestro Bert Hellinger no solo tuvo la mirada sanadora, sino que fue la mirada sanadora. De pronto, nuestros clientes necesitan esa mirada, que nosotros nos convirtamos en esa sanación, que nos unamos a su campo. Eso ya es convertirnos en mirada sanadora. Y bueno, es un campo que se amplía cada vez más. Por eso es el propósito de este espacio que va a estar en Inconsfa y que va a aumentar seguramente como todo lo que ha crecido en el instituto de la maestra Brigitte con Ignacio, con tanta persona que ahí está expandiendo, Gema, Marta, Oscar, que va a hacer favor
favor de subir estos vídeos donde la gente pueda estarse informando de toda esta riqueza tan abundante que tenemos. Y seguramente, Juan Carlos, es un saltito o saltote evolutivo, veremos de qué se trata, a más comprensión, porque nos vamos a aperturar a nuevas maneras de expresarse de las personas y quizá de pronto hasta consideremos cómo por veces nos limitamos a comentar una toma de conciencia porque no la sentimos como necesaria, y esa toma de conciencia, como es ahora el paralelo, aumenta a que otras personas sanen. Eso a mí me ha parecido grandioso. ¿Quisieras tú hablar de ese paralelo? Sí, mira, las constelaciones paralelas pues se han introducido creo que hace 2 años o 3. ¿Y qué pasa, no? A veces los asistentes al taller de constelaciones eh, pensaban que solo la persona que se paraba en el estrado y que tenía la constelación era la que sanaba, hasta que se ve cómo finalmente todos estamos conectados en este lindo campo y que los temas resuenan. O sea, estamos por resonancia ahí, por algún motivo, y finalmente aparece un tema, las personas nos ponemos en paralelo, sin intención, nos dejamos mover, nos dejamos llevar por el momento, pero cuando nos sentamos ya luego y se pregunta, ¿no? ¿Quiénes han sido sanados por estos temas? La cantidad de personas que levantan las manos es abrumadora, entendiendo que finalmente había una razón por la que estés ahí, tal vez había una razón por la que no fuiste tú quien subió al estrado, pero el resultado es el mismo. Finalmente, esta onda sanadora va, y no solo a los que estamos ahí, ¿no? Va más allá, porque son temas tan transversales que como humanos tenemos, y nuestros sistemas también han tenido formas a veces muy similares en las cuales han podido supervivir tantos años que resonamos hasta en eso. Y finalmente nos da una mirada de mucha integración y de mucha humildad, porque nos quita ese tema de especial, ¿no? De que yo tengo este tema y qué difícil mi vida, porque vemos y volteamos y somos muchos. Entonces, ahí se ve cómo esto, pues, es un tema 100% de energía y que la energía se expande finalmente. Y otra de las cosas que también agrego es cómo no acaba el movimiento cuando dicen lo dejamos aquí, sino que la constelación, el movimiento hacia la sanación continúa, ¿no? Y esto es riquísimo porque de repente nuestro pensamiento está en limitar orden y espacio-tiempo, y eso nos da también una apertura de que todo continúa, no hay tiempo finalmente, y que soltar también esa expectativa de que tenga que haber una solución en tal fecha nos da una libertad, ¿no? Nos da una libertad de entender de que también algo más grande está interviniendo en ese sentido, que dejamos que simplemente suceda. Y como tú dijiste al inicio, vemos la efectividad cuando de repente a los días aparece lo que tenía que aparecer, existe una conversación con una persona de repente de la familia o sucede por acá algo y dices, eso era, ¿no? Y suelta Sí, simplemente. efectivamente. Y recordabas tú el inicio ahorita y el tema de este encuentro, que es empezar a constelar. Y en lo que te estoy escuchando hablar y que de pronto esto es tan mágico que estoy como que ahí en tu energía, me vino lo amplio que es el curso de empezar a constelar. Describías el paralelo y yo estaba conectándome también con la constelación individual. Aprendemos ahí. Y su actividad de estar
sintiendo cada paso, así sean tú y el cliente nada más, y poder sentir todo el fenómeno de cada situación que pida y es algo también muy grande. Sus ejercicios sistémicos que el curso propone de la filosofía que se vive en las constelaciones y lo que tú describes en el paralelo me llevan a esa expansión que va a tener lugar en este espacio. Qué profunda, qué grandeza tiene eh, una conexión a ese campo que hemos visto cada vez mayor con la maestra Brigitte en un país, en otro país, y que requiere de muchos pensamientos como el tuyo, como el mío, unidos a esa filosofía. Respetando, Juan Carlos, porque hay que hacerlo. Cuando le preguntan a la maestra, ¿y qué haces cuando alguien critica las constelaciones? Y ella contesta simple, no hago nada, ¿sí? Y yo lo he entendido así. Respeto profundamente a quien quiere hacer una constelación, habiendo tomado dos cursos, habiendo desconocido las fuerzas del amor, por ejemplo, la sistémica, un respeto profundo porque entiendo que el cliente que elige a ese constelador es el responsable de lo que va a recibir, Sí. aunque recibir de ese constelador sea su proyección de todo lo que le falta de camino en las constelaciones familiares. Entonces, terminó diciendo como la maestra para que quizá un día puedan lograr ver eso que están trabajando juntos y entregarse a mayor humildad para recibir, ¿sí? A conocer los cursos obligatorios, a cumplir los requisitos necesarios para ser constelador y puedan ampliarse, pero va a ser gracias a la vivencia porque yo creo, Juan Carlos, donde la maestra menciona, es peligroso a veces para el constelador, inclusive enferma, cuando no tiene el respeto por las fuerzas que dirigen la filosofía sistémica. Muy cierto lo que comentas, porque ahí se puede ver finalmente la responsabilidad que existe y no caer pues en una manipulación, en buscar el final feliz, así no sea lo que toque. Me ha llamado mucho la atención porque estoy como que recordando los cursos, las veces que he llevado estos cursos, que lo he llevado creo que 3 o 4 veces, y recuerdo mucho también el inicio, ¿no? En primer lugar, la importancia de la constelación individual, ¿no? Brigitte nos comenta que muchas veces las personas que entran a ser consteladores automáticamente quieren tener talleres multitudinarios y que se percibe como si eso fuera el éxito de un constelador. Cuando ella nos comenta que es mucho más necesario un constelador con espacios individuales para poder llegar a temas mucho más profundos, a veces que en público un cliente teme compartir, ¿no? Otro de los temas importantísimos en este espacio de constelación individual es ahora la rapidez de 15 o 20 segundos en la que representas y regresas, ¿no? Tanto tú como el cliente y poder también integrar el constelador a la fuerza sanadora para que sea como ella dice, como el GPS, como la brújula, para decir por aquí sigo, acá hay que ahondar un poco más y soltar también como consteladores el querer dirigir todo, ¿no? Porque es un espacio tan íntimo que se da entre constelador y cliente, que finalmente estos cambios de 15 o 20 segundos representando, poniéndote en la fuerza sanadora para centrarte siempre, da finalmente resultados muy, muy, muy gratificantes. Y otra de las cosas que siempre tengo en mi mente, lo que ella nos enseñó, el autotest, ¿no? En el momento que ya estás decir, esta constelación estuvo mala, regular, buena, muy buena.
¿Qué falta? O ya lo dejamos acá. Y ahí también es importantísimo porque finalmente estamos pues con un cliente que atrás tiene su sistema y lo que yo le comentaba justo a Brigitte es cómo cuando te entregas finalmente y sueltas querer tener el control, sientes cómo tanto el sistema del cliente como tu sistema están contentos del final, ¿no? Y ya es un Sí. momento de decir hasta aquí. Entonces, estos recursos que nos da este curso de empezar a constelar, para mí fue muy significativo. Yo te cuento, yo lo tomé porque era parte de la formación. Mi objetivo único era conocer sistémica. No pensaba, en mi caso, ser constelador. Y me abrió tanta experiencia ver cómo también la maestra nos demostraba ella misma, ¿no? Cómo lo hacía. Y como tú has dicho, los ejercicios sistémicos que ella es tan bondadosa en ponerlos en la página y en los libros, que uno de los que más recuerdo es cuando eh, representábamos algo más grande y decíamos, ¿no? Soy vacío creador al servicio de lo más grande. Es decir, no soy yo, no eres tú, constelador, etcétera, sino estamos al servicio de lo que el campo nos muestra. Y eso para mí es como que un antes y un después, ¿no? Fue muy significativo soltar y decirme, me entrego a lo que venga. Sí, bueno, escucharte me hace recordar tanto punto. Un punto que menciono a lo que recordé es efectivamente lo que necesitamos saber para ser constelador y poder ir marcando pautas. Eh, la constelación no termina cuando todos los ancestros están en paz o que yo ya los he asentido a todos, no, sino en el movimiento que mi guía interno, que luego hablaremos de él, determine entre yo como constelador y lo que el cliente está trabajando. Entonces, no espero a que todo siga el curso que yo quiero, sino le permito estar ahí donde ese ancestro todavía se mueve en el dolor. Quizá al cliente le toque seguirlo respetando, pero como constelador, mi finalidad es el tema del cliente. A ese respecto, ese test que tú dices me encanta a mí porque me da mucha sabiduría para mí y para el cliente también, porque no estamos esperando a que algo suceda, sino estamos en conexión. Entonces, Juan Carlos, pues bueno, observando este tema y lo amplio que es, ¿sí? Y la finalidad de que estos videos los puedan ver de manera digerible, así, no tan largos, creo que podemos terminar, que continuaremos charlando de sistémica, de constelaciones familiares, de ejercicios sistémicos, con otros temas, pero tocar este de empezar a constelar, para mí, hacerlo en este momento tuvo una grandeza infinita. Gracias por poderlo llevar juntos. Seguimos invitando a las personas a unirse a esto que es la expansión de las constelaciones familiares y creo que yo terminaría diciendo qué responsabilidad el ser constelador, qué amor y qué gratitud. Gratitud infinita a la maestra Brigitte, a Ignacio, a todo el equipo de Inconsfa y gratitud también a todo ese campo de expansión y gratitud a eso que lo hace posible, que es algo más grande. Yo agradezco mucho esta charla y digo a las personas, lo tuyo y mío, nos pueden contactar para dar atención y seguimiento y entregarnos a este campo. Con eso me despediría yo hablando de este tema que fue maravilloso. En mucha gratitud a ti también.
¿Y tú No, cómo te despides? a ti las gracias también porque estos espacios creo que han sido una idea maravillosa, Blanca. Eh, Yo lo que me quedo ahorita es con un tema que dijiste, ¿no? ¿Por qué a veces el maestro Bergelinger no quería escribir? Y eres porque esto no está en piedra, no es un tema estático, es un tema que día a día nos va mostrando mucho más caminos, mucha más información y nos requiere a nosotros mucha más humildad para dejar todo, a veces el bagaje que por muchos años hicimos, ahora ya no vamos por este camino y finalmente de que como consteladores, aparte de la responsabilidad, es la congruencia, ¿no? De poder entrar en esta vivencia de amor en acción, sabiendo Sí. también que estar en el adulto el 100% del tiempo es imposible. ¿No? Y que estamos en este movimiento de onda y partícula continuo, pero que finalmente en el momento que estamos atendiendo, estamos en el amor en acción y ahí venía lo que tú decías de la mirada sanadora, ¿no? El maestro Bert es la mirada sanadora porque él estaba en amor en acción, él estaba en congruencia pura en ese momento y poder Así, sentir cuando el cliente ve esta mirada que no juzga, esta mirada que acepta, esta mirada humilde que honra el destino del cliente tal y como es magnífico, de verdad, es magnífico. Y yo también, por supuesto, agradezco a Insconsfa, a la maestra Brillita, Ignacio, a todos los que acompañan y conforman Insconsfa y los invitamos a todos a que puedan entrar a la página web a ver la cantidad de cursos. Yo creo que es una hemeroteca riquísima de videos de diferentes temas que finalmente, así no sea el tema de ser constelador, van a enriquecer la vida de cada uno, como la hemos podido ver nosotros, y este campo es infinito. Es así infinito es. y nosotros pues estamos al servicio continuo de poder dar también nuestro testimonio humilde para que tal vez resonemos con otras personas también y los invitemos a unirse también a este gran movimiento de las constelaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un privilegio esta charla y pues bueno, esto es la apertura a este espacio. A lo que Gracias. venga, así es. Hasta luego, cuídense.